En este video hablaremos del tema de cómo se escribió la Biblia. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? Los textos que componen la Biblia fueron escritos en 3 idiomas. 2 son de origen semítico: el hebreo y el arameo. El restante es de origen indoeuropeo: el griego. Los libros del Antiguo Testamento se escribieron casi todos en hebreo, salvo algunas partes, en arameo. Estas partes las encontramos en los libros de Daniel y de Esdras. En el idioma griego, fueron escritos los libros de Sabiduría y Segundo de Macabeos. Los libros deuterocanónicos no se incluyen en el canon de la Biblia hebrea, sino que se conocen a través de su traducción griega llamada de los 70, aunque es posible que los originales, hoy perdidos, estuvieran en hebreo. Todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en griego. Algunos de los evangelios incluyen algunas palabras o expresiones en arameo, pero son muy pocas. El hebreo constituyó la lengua que adoptaron los israelitas al llegar a la tierra de Canaán. Hasta la época del destierro, el pueblo hablaba en hebreo, y los libros se escribían en el mismo idioma. Luego del destierro, el pueblo comienza a hablar en arameo, y el hebreo se convierte en la lengua escrita y culta. El arameo es un idioma procedente de la región sirio-arábiga, que comienza a ser utilizado en la diplomacia y en el comercio internacional a partir del siglo VII a.C. El imperio persa lo utilizó para unificar las relaciones entre los distintos países que tenía bajo su órbita de dominio. En Israel, el arameo sustituye al hebreo como lengua popular después del destierro. Sin embargo, la ley y los escritos bíblicos siguió escribiéndose y leyéndose en hebreo. De allí la necesidad de crear escuelas para que el pueblo aprendiese hebreo y conociera la Biblia. Al frente de estas escuelas estaban los escribas, quienes realizaban las copias de los escritos bíblicos, y los maestros de la ley. Su influencia en el pueblo es creciente a partir de la vuelta del destierro, y llegan a convertirse en verdaderos guías del pueblo. El griego sustituye al arameo como idioma oficial, luego de las conquistas de Alejandro Magno, hacia el 330 a.C. El griego utilizado en la Biblia no es el griego clásico, sino una versión más simplificada y popular llamada griego koiné. Este era el idioma común a los pueblos del Mediterráneo para los intercambios comerciales y culturales, y fue utilizado entre los siglos IV a.C. y VI después de Cristo. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo con algunos pasajes en arameo, excepto algunos libros en griego. Al texto hebreo se le llama a veces texto masorético. Los masoretas son unos sabios que, a partir del siglo VII después de Cristo, pusieron vocales para facilitar la lectura del hebreo que, como el árabe, solo se escribe normalmente con consonantes. El Antiguo Testamento fue traducido al griego a partir del siglo III a.C., en Alejandría. Esta traducción, muy cuidada, es llamada de los 70, debido a los 70 sabios que, según la leyenda, tradujeron el texto hebreo del Pentateuco. Se conocen otras traducciones griegas antiguas: las de Aquila, de Símaco, de Teodoción. El Nuevo Testamento fue escrito íntegramente en griego, en la lengua común de aquella época, que no es el griego clásico. A veces se le llama a esta lengua griega koineo común. La traducción latina de la Biblia se hizo en diversas épocas. La llamada Vulgata o edición vulgarizada es obra de San Jerónimo, entre los siglos IV y V. Cita extraída de Para leer la Biblia, Charpentier. Página 7, editorial. Verbo Divino. ¿Qué materiales se usaban para escribir? El material más utilizado en tiempos del Antiguo Testamento eran los rollos de papiro. Esta especie de junco crece en zonas pantanosas. Con los tallos se fabricaba el papel más común de aquellos tiempos. Se cortaba en tiras que se disponían sobre maderas para ser golpeadas. Después, estas tiras rectangulares se unían por los extremos para formar un rollo. El clima contribuía a que se deterioraran, por lo cual había copistas que se encargaban de copiar los manuscritos de los textos sagrados. El trabajo de copista era muy meticuloso y exigía una gran atención y un severo control de calidad para impedir posibles errores. Los copistas copiaban una columna de texto al lado de la otra, a lo ancho del rollo. Por lo tanto, para leer el texto había que desenrollarlo. Los rollos también podían fabricarse sobre cuero o pieles, cortados en tiras y cosidos. En el año 1947, se produjo un importante descubrimiento en la zona del Mar Muerto. En unas cuevas cercanas a Qumrán, se encontraron los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento. En esta zona, en la época de Jesús, vivía un grupo religioso. Cuando los romanos derrotaron a los judíos en la guerra de los años 66 al 73 después de Cristo, escondieron los rollos en estas cuevas para conservarlos.
Se encontraron copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, salvo el de Esther, y otros rollos con valiosas informaciones de la vida cotidiana en esos días o con comentarios de los textos bíblicos. Hasta este descubrimiento, los manuscritos más antiguos que se poseían datan de los siglos IX y X después de Cristo. Es interesante la comprobación de que el texto bíblico había cambiado muy poco en este largo tiempo. Muestra del trabajo meticuloso de los copistas. Los primeros trabajos de los libros del Nuevo Testamento seguramente fueron realizados en estos mismos materiales. Alrededor del año 200, aparece una creación romana, el Códex, que se asemeja a nuestros libros actuales. Son planchas de cuero rectangulares, estiradas y cosidas en un costado para formar un bloque encuadernado. Su uso era mucho más práctico que los antiguos rollos, y pronto se extendieron las copias. Hoy en día, se conservan colecciones de papiros, que datan de los siglos II y III después de Cristo con textos del Nuevo Testamento. Pero los manuscritos más completos son códices que todavía se conservan, de alrededor del siglo IV después de Cristo. ¿Cómo llega la Biblia hasta nosotros? En los 2 primeros siglos, los escritos se realizaban en rollos o papiros. Hacia el año 200, hace su aparición el Códex. Este se asemeja mucho a nuestros libros actuales. Eran planchas rectangulares de cuero, estiradas y cosidas para compaginarlas en forma semejante a un libro. Durante los primeros siglos, la Iglesia fue paulatinamente incorporando a la lista de libros reconocidos los diferentes libros que componen el Nuevo Testamento. Se reconocieron los 4 evangelios, distinguiéndolos de otras versiones de la vida y enseñanzas de Jesús. También, las cartas de Pablo, y así sucesivamente con los demás escritos. Los concilios citados ayudaron a despejar dudas sobre la inspiración divina de los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Desde el siglo II, se realizaron traducciones de la Biblia, con la intención de contar con un texto único, que pudiera ser utilizado en todas partes. El Papa Dámaso le encargó a su secretario Jerónimo, a fines del siglo IV, la realización de una cuidada traducción al latín. La versión de la Biblia de San Jerónimo, conocida como la Vulgata, es la primera traducción que nos ha llegado de un autor conocido, y pasó a constituir la Biblia oficial de la Iglesia. En el siglo XIII, el texto bíblico se divide en capítulos para facilitar su comprensión. Y en el siglo XVI, se dividen los capítulos en versículos. Durante la Edad Media, la Biblia se transcribe en forma manuscrita, siendo los monasterios los lugares principales donde se lleva a cabo tal trabajo. Con el paso del tiempo, las copias se decoran con dibujos y filigranas. Hacia el año 1450, en Alemania, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles, creación que va a revolucionar el mundo literario. La primera edición de la Biblia en imprenta ve la luz alrededor del año 1456. Fue una edición en latín, a la que le siguieron, en pocos años, ediciones en diversos idiomas. Italiano, francés, holandés, catalán, alemán realizada por Lutero. Las nuevas versiones se suceden. En idioma español hay 2 versiones muy conocidas. La primera, realizada por Casiodoro de Reina, un escritor que conocía los antiguos idiomas bíblicos, fue editada en 1569. La segunda es una revisión de la primera, realizada por Cipriano de Valera y editada en el año 1602. Las nombramos porque es común encontrar a personas que tienen en sus casas ediciones modernas de estas antiguas traducciones.